Buenas tardes. Yo vengo del Perú y aquí estoy representando a la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica, que reúne a cerca de 800 miembros de 100 países en los 5 continentes. Como dijo mi compatriota Elga de la Confederación Campesina esta mañana, un poco más del 80% de las unidades agropecuarias del Perú tiene 5 hectáreas, tiene menos de 5 hectáreas y más o menos cubren el 50% de la tierra arable en el Perú. Y como normalmente entendemos, la agricultura familiar se caracteriza por el uso preponderante de la fuerza de trabajo familiar, el acceso limitado a los recursos de tierra y capital, el uso de múltiples estrategias de supervivencia y de generación de ingresos y su marcada heterogeneidad. Por eso es imposible desarrollar recetas únicas como pretende la Revolución Verde para la pequeña agricultura. Algo que también caracteriza a la pequeña agricultura generalmente y como consecuencia de políticas que no han priorizado este sector productivo y social es un entorno productivo muchas veces desfavorable y una baja dotación de activos. ¿Bien? Sin embargo, a pesar de eso, podemos ver casos muy interesantes, por ejemplo, de participación exitosa en mercados locales e internacionales. Este es un ejemplo de una cooperativa de mujeres en el norte del Perú, produce café, son propietarias y comercializan su café como café femenino. Esta es la etiqueta del producto en un supermercado en Estados Unidos y como pueden ver han sido suficientemente capaces de no solamente exportar, sino exportar con sellos de calidad orgánico, comercio justo, kosher, etc. Hay muchos ejemplos, hay muchas historias exitosas alrededor de la agricultura ecológica que muestran que la pequeña producción en el mercado local y en el mercado internacional pueden tener éxito y pueden ser sostenibles y pueden mejorar las condiciones de vida en el campo. La agricultura ecológica en el mundo ha venido creciendo desde los últimos 20 años más o menos, si bien todavía cubre menos del 2% de la tierra agrícola mundial. La mayor parte de los productores orgánicos certificados o bajo sistemas participativos de garantía están en el tercer mundo, ahí ven los países donde están. Sin embargo, los mayores mercados para los productos orgánicos están claramente en los países ricos. Uno obviamente puede preguntarse si lo ecológico o lo orgánico es solo para un mercado nicho de ricos, para gente que puede pagar el sobreprecio que generalmente tienen los productos orgánicos, sean países ricos o sean los ricos dentro de los países pobres. ¿Bien? Y esto va de la mano con el hecho de que la pequeña agricultura orgánica de exportación, que es bastante importante en América Latina y en otras partes del tercer mundo, es el sector agrario más regulado por certificaciones obligatorias y voluntarias. No existe sector agrario más regulado y muchas de esas certificaciones voluntarias en realidad son obligatorias porque si no las tienen, no venden. A pesar de esto, podemos ver que se ha ido desarrollando en los últimos años una serie de alternativas disponibles para que los pequeños agricultores tengan acceso a mercados en mejores condiciones. La más común y la aceptada por la mayoría de gobiernos y la mayor parte del tercer mundo ha seguido el ejemplo de la Unión Europea. Lamentablemente, los europeos solamente aceptan la producción orgánica o ecológica si es que ha sido certificada por una empresa privada, normalmente. ¿Bien? Pero incluso dentro de ese sistema se han desarrollado excepciones. América Latina ha sido muy exitosa en crear una excepción para grupos de pequeños productores, donde no es necesario que la certificadora visite cada finca cada año, como si es obligatorio en Europa. Pero también otros sistemas, como el sistema participativo de garantía, muy importante en Brasil y en otras partes del mundo. Los propios Estados Unidos aceptan que si uno vende en ferias locales menos de $5,000 al año, no sea obligatoria la certificación de tercera parte. En Europa es obligatorio. Otros países como Chile han sido también exitosos en crear lo que ellos llaman la autocertificación, donde los propios grupos de pequeños productores se certifican, verifican que cumplen las normas de producción orgánica y el Estado a través del Servicio de Sanidad Agraria los verifica.
Los sistemas participativos de garantía es una de las líneas de trabajo más importantes de IFOAM. Mantenemos una base de datos, ahí pueden ver los datos de mediados del año pasado. Son los países donde, si bien pueden no ser aprobados oficialmente, en mi país, en el Perú, no están formalmente aprobados, pero existen y son bastante exitosos. Sin embargo, los sistemas participativos de garantía, quizá más que para lograr acceso al mercado local en mejores condiciones, tienen un enorme poder, y ya lo están haciendo, de incrementar el capital social y de dinamizar los espacios rurales. Esta es la señora Epifanía en Huánuco, un pueblo interior en los Andes peruanos, mostrando claramente con orgullo algo que para el Estado peruano es ilegal, pero para los mercados locales no, un certificado de garantía que no ha sido emitido por una empresa privada, sino por una organización de productores. Son ellos mismos los que verifican el cumplimiento de las normas y a través de visitas cruzadas y muchas veces con apoyo de organizaciones no gubernamentales o incluso algunas instituciones públicas logran llegar a estos mercados, y esta es la feria de productos orgánicos más antigua del Perú. No está en la capital, sino está en una ciudad interior. Y eso es lo que nos interesa, creo, discutir muchísimo en estos días, los canales cortos de comercialización. Ahí pueden ver la definición, como se ha propuesto en el Parlamento Europeo. Es una cadena de suministro formada por un número limitado de agentes económicos comprometidos con la cooperación, el desarrollo económico local y las relaciones socioeconómicas entre productoras y consumidores en un ámbito geográfico cercano. Y quiero mencionar dos ejemplos de políticas bastante exitosas y que pueden ser replicadas si hay decisión política, ¿no? Es muy conocido el Plan Nacional de Agricultura Orgánica, de Agroecología y Producción Orgánica en Brasil, con varios millones de dólares, los programas de adquisición de alimentos que priorizan los productos provenientes de la pequeña agricultura ecológica, si es posible, pero no solamente Brasil, incluso en la capital, en el centro del capitalismo mundial, los Estados Unidos, son numerosos los programas y los proyectos públicos para favorecer los mercados locales, las ferias de productores, la producción orgánica. Por supuesto, muy pequeño en comparación con el total de lo que se invierte en la agricultura industrial en ese país, pero si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no podemos hacerlo el resto de países, principalmente en el tercer mundo? Es perfectamente posible, es solamente cuestión de decisión política y de presión, como ya se dijo en la mañana. En la mañana también se habló un poco de la diferencia entre la productividad orgánica y convencional. Lo cierto es que es falso que la producción orgánica sea siempre menos productiva que la convencional. Los estudios más recientes y los metaestudios que comparan, que ponen en un sistema estadístico una multiplicidad de estudios ya publicados, muestran que lo orgánico normalmente está en alrededor del 80% del rendimiento de la producción convencional. Tan interesante como eso son los estudios de largo plazo. El más interesante quizá es el de Rodale en Estados Unidos, que ya tiene 30 años comparando los mismos cultivos en el mismo suelo, en la misma época, con la misma semilla, y demuestran claramente que los rendimientos son casi iguales o ligeramente mayores en la producción orgánica, pero los ingresos son claramente mayores, pero lo más importante, el uso de energía y la emisión de gases con efecto invernadero son claramente menores en la producción orgánica. Los datos estamos en una realidad donde la información existe, pero mucha gente no quiere escucharla, y creo que es importante que nosotros hagamos un esfuerzo grande para mostrar estas cifras, estos resultados, estos casos realmente exitosos. Y uno muy importante para el tercer mundo es el de Etiopía, Tigray. Tigray ha sido muy estudiado porque es el mayor estudio de su tipo en el mundo y mostró que el uso consistente de compost supera a los fertilizantes químicos en más del 30% en una situación de pequeña agricultura en zonas montañosas degradadas. Los datos están, no falta datos, hay que conseguirlos y presentarlos de una manera adecuada para que los tomadores de decisión puedan tomar mejores decisiones. Entonces, desde IFOAM reconocemos el papel esencial de los campesinos,
su papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y consideramos que la agricultura orgánica basada en la agroecología como disciplina científica es la vía más adecuada para lograr la intensificación ecológica, agronómica y socioeconómica de la agricultura campesina. Sin embargo, las enormes desigualdades entre los distintos modos de producción exigen que junto con la lucha por un mayor y mejor acceso a la tierra, el agua y otros recursos naturales, se demande también el acceso a servicios públicos de calidad. Sin estos servicios, la tierra y los recursos naturales no serán suficientes para superar la pobreza rural y nutrir al planeta. Los más pobres son los que reciben los peores servicios públicos y eso tiene que cambiar. Es urgente también prestar mayor atención a las crecientes limitaciones sobre las semillas y la gestión de la agrobiodiversidad y presionar para que las externalidades de la producción agraria e industrial, como acaba de decir Parvis, sean incorporadas en los precios finales de los productos. Solo entonces podremos estar en condiciones equitativas de competencia en los mercados. Solo entonces habrá realmente libre competencia entre los productos campesinos y los productos industriales. Gracias.